Seguinos en nuestras redes. Entramos en la última media hora de este último martes de salir por arriba acá en AM740 Radio Rebelde, como lo hicimos desde abril, contentos de llegar a este punto y comprometidos con la continuidad de nuestro programa para el año que viene. Así que atentos, síganos, entren a Twitter a salir_por y ahí van a ver las novedades. Igual nos vamos a encargar de que te enteres de alguna manera. Hoy estoy ante un dilema, es el último programa y tengo dos columnistas que tienen cada uno su cortina musical, entonces no voy a poner ninguna para acelerar los tiempos y los voy a presentar directamente diciéndole ya, por si no nos queda tiempo al final, el agradecimiento enorme a Jorge Fonseca, que le cuento a los oyentes, trabajó muchísimo para el espacio, porque se dan cuenta, siempre lo digo, acá todo el mundo se prepara el texto, lo que va a decir, pero Jorge nos ha dado muchas manos en la divulgación, en el Twitter, en encontrarnos y alentarnos en los grupos que tenemos de trabajo. Así que un gran agradecimiento a Jorge por su aguante, por su impulso, por su empuje que nos ayuda a nosotros a seguir adelante y haber llegado hasta esta fecha. Inclusive en momentos muy difíciles, políticos y qué sé yo, uno consultaba con Fonseca y dice, vamos adelante, no se queden, y así vamos, y ese empuje a nosotros nos entusiasma, porque además, como nos gusta trabajar colectivamente, lo hacemos también por esto, porque cuando uno decae, siempre hay otro que lo levanta, y Jorge Fonseca es un gran compañero y a quien ya saludo y le agradezco con estas palabras todo lo que hizo por nosotros durante el año y por el programa. Bueno, yo Hola retomo. Jorge, ¿cómo te va? Buen día. Mucho gusto. ¿Estoy en silenciado o no? Sí, ¿me No, estás te estamos escuchando bien. Bien. Sí, bueno, en primer lugar, yo también me adhiero a tus palabras de reconocimiento al gran trabajo de Alejandro que hiciste el otro día en el cierre de su columna. Evidentemente, me siento muy, muy, muy feliz de ver sus presentaciones, que nos ha aportado grandes cosas, pero sobre todo quiero agradecerte a vos, porque realmente este programa no hubiese sido posible sin vos. Obviamente sos el gran, como dice Alejandro, el comandante. Obviamente, yo creo que realmente ha sido un trabajo colectivo, es un trabajo colectivo y seguirá haciéndolo. También le agradecemos a Fede, también como hizo Alejandro, que recordó también el trabajo de Carlitos, pero evidentemente vos has sido el director de orquesta, el que has estado en todas y que por lo tanto es imprescindible, necesario recordarlo, ¿no? Además, aprovechamos para felicitarte por tu reconocimiento reciente por los 30 años desde el proceso de fundación de la gloriosa CTA, ¿no? Central de Trabajadores Argentinos, que yo creo que ha sido un granito en la democratización del sindicalismo en Argentina y de recuperar la historia de luchas que nos legaron los gremios de los 70, los Atilo López, los Gringo Tosco, los Ongaro, y creo que en eso ustedes se han reconocido, y por lo tanto, más allá del reconocimiento personal a vos, un reconocimiento también a la CTA por ese trabajo. Así que seguimos. Seguimos, y te agradezco ese reconocimiento a la CTA, porque muchas veces hay compañeros que se olvidan que la resistencia al neoliberalismo de los 90 existió, no fue que todos traicionaron, y por ahí sin tanta presencia mediática, ese grupito sirvió como germen para unir a los que dudaban, porque el neoliberalismo puso en duda muchas cosas en aquellos momentos de los 90. Pero bueno, no quiero, te agradezco. Bien. Y ya presento a Alejandro Fonseca. Alejandro, buen día. Hola, muy buen día. No voy a decir saludos subversivos porque estamos en la Comuna Internacional. Es un placer para mí saludarte a ti. Me adhiero a los saludos subversivos, ¿vale? Me adhiero a los saludos subversivos. Bienvenidos sean entonces. Para mí es un placer estar aquí con este fantástico crossover que vamos a hacer.
entre los dos y entre los tres también, y creo que va a ser un programa muy interesante. Me alegro de verte otra vez, Néstor. Igualmente nosotros, que ya creíamos que nos íbamos a ver el año que viene, y de la mano de Jorge estamos juntos otra vez, seguramente de alegría de Carlitos y Federico. Pero bueno, comiencen ustedes. Sí, nosotros hoy hemos querido traer una especie de síntesis de las preocupaciones que nos han alentado durante todo este año de programa, y retomando cuestiones que escribimos juntos hace también algo más de un año en un artículo que salió en Página 12 y en el Diario Público de España, que se llama Crisis civilizatoria, internacionalismo y extinción, o extinción, perdón, internacionalismo o extinción, porque en última instancia resume las preocupaciones que compartimos con Alejandro y que tienen que ver con esa perspectiva global de analizar el proceso mundial que vivimos en todas sus dimensiones, ¿no? En ese sentido, yo voy con desventaja respecto a Alejandro, porque él tiene una mirada más holística que yo incluso, que creo que también intento tenerla, por su formación como antropólogo y como medioambientalista, con una formación también en la economía y demás, pero yo voy a tratar, por lo tanto, de centrarme en las cuestiones económicas, y Alejandro se va a centrar más en eso, digamos, en lo político, medioambiental, y en todo caso, pues, en la medida que sea posible en algunas otras cuestiones. Yo quiero recordar que precisamente nosotros hablamos de crisis civilizatoria porque entendemos que hay una emergencia climática, biológica, de riesgo de extinción, ¿no? El planeta, no vamos a profundizar ahora, ya lo hizo reiteradamente Alejandro en sus columnas, está en emergencia, ¿no? Esto afecta a la sostenibilidad de la vida. También hemos hablado, lo ha hablado más Alejandro que yo, de emergencia humanitaria, y seguramente retomará algo ahora, que vivimos, en sentido de que hay unas 2.000 millones de personas que no tienen acceso al agua, que no tienen acceso a una alimentación suficiente, cientos de millones de personas emigrados, etc. Hay también una crisis distributiva y de emergencia social. Cuando decimos distributiva, recordemos que el 1% de la población mundial tiene más que el 92%. ¿Quién es ese 1%? Los que nos han expropiado a nosotros, y ellos hablan de la propiedad, y son los saqueadores de la propiedad común, que nos han robado los bienes comunes, nos han robado hasta el agua, nos han robado la energía, nos han robado los recursos naturales, y a su vez han contaminado, depredado el planeta a una situación como la que tenemos hoy, insostenible, ¿no? Y todo eso tiene que ver con que además de robarnos inicialmente, nos sigan robando en la medida que en el sistema capitalista y en todos los sistemas de clase, en donde siempre hubo, desde las primeras civilizaciones, una minoría que se apropiaba de esa riqueza y el resto, la amplia mayoría, vivía en la pobreza. Seguimos exactamente igual, y por eso hablamos de crisis civilizatoria, porque abarca no solo al capitalismo, sino a la esclavitud, al feudalismo, y que han sido también sociedades de clase. En este sentido, seguimos en esta expropiación permanente que nos hacen, en el sentido que se nos expropia el trabajo, la plusvalía, explicada por Marx, no es otra cosa que nos pagan una hora de trabajo y, digamos, trabajamos 10, porque las 9 restantes, o 12, las 9 o las 11 restantes son para beneficio de los capitalistas, para sostener a esa clase parasitaria que vive tan bien, que dice que crea riqueza. No, vive de la riqueza que creamos nosotros. Y todo esto se ha traducido en una crisis económica permanente, porque claro, es insostenible esta desigualdad, y a su vez mantener el equilibrio de la economía, mantener la situación, digamos, porque por otra parte esto genera una lucha de clases, de tratar de que los trabajadores tengan algún derecho a la subsistencia. No olvidemos que en realidad más del 80% de los trabajadores a nivel mundial no tienen prácticamente derechos, incluso ni trabajo. Y en este sentido es inevitable el conflicto, porque la represión permanente para sostener esto no alcanza. Y esto se deriva en una crisis obviamente política y por supuesto existencial del ser humano. Claro, todo esto se ha traducido en un momento actual una crisis de dominación, porque a su vez hay una disputa por la hegemonía dentro del capitalismo entre China y Estados Unidos. Y esto es lo que nos enfrentamos ahora mismo, ¿no? Entonces, al margen de estas emergencias que hemos señalado, obviamente esta situación de crisis, de
económica que sabemos que no es provocada por la pandemia, viene de antes, está derivada de ese sistema imperialista de dominación, que es la que causa la crisis, por el desarrollo desigual, el intercambio desigual, que lleva a los países periféricos a estar en una crisis permanente. El ejemplo más brillante creo que es Argentina de eso, que es un país con tremenda riqueza, expoliada, que vive en una crisis recurrente. Todo esto en un contexto de financiarización y globalización, financiarización en el sentido de que las finanzas controlan ya la economía real y a su vez vía tratados comerciales de inversión hay una globalización comercial y de inversiones que obviamente tiene por detrás a los fondos de inversión, BlackRock, y a esa centralización tremenda del capital que nos domina. Claro, esto se traduce en una crisis de dominación y esa disputa. En 2033, China alcanzará a Estados Unidos en PIB en dólares, ya le supera medido en el PIB en paridad de poder adquisitivo. ¿Pero esto qué significa? Resulta que se va más que duplicar el PIB, supuestamente, para entonces. Vamos a necesitar 3 planetas, porque el actual no alcanza. Lo ha explicado Ale al hablar de la huella ecológica en una de sus columnas, cómo efectivamente necesitamos ahora casi 2 planetas para sostener este extractivismo depredador, lo cual obviamente es imposible. Si se busca duplicar, se espera que China multiplique por 2,5 veces su PIB, Estados Unidos menos, pero a su vez no olvidemos que son los grandes depredadores y extractivistas. Entre los dos consumen el 40% de la energía mundial, el 40%, con otros 2 más, el 50%. Y claro, luego tenemos el problema de que no podemos pagar la luz. ¿Cómo no va a ocurrir esto? Con este tremendo consumo concentrado en los mismos que concentran la riqueza y la apropiación a nivel mundial. Entonces esto se convierte en una guerra económica por mercados y recursos, el agua, los hidrocarburos, la energía, los minerales, y esto se traduce en la lucha geopolítica de la que nos va a hablar enseguida Alejandro. Pero claro, además también hay otro nivel de disputa, que es el de los dos hegemones que son socios los dos, que nos explotan al resto del mundo, fundamentalmente a la periferia. Obviamente la Unión Europea aquí forma parte, digamos, menor de este grupo de dominio, menor respecto a Estados Unidos o a China. Pero por otra parte, decía, ese mundo desarrollado que dicen, explota al resto del mundo y lo mantiene en una situación de pobreza porque necesitan que no usen sus recursos, sino que se los den a ellos para poder ellos desarrollarse. Pero por otro lado hay un tercer nivel, que es el de la explotación global de los trabajadores, porque necesitan mano de obra semi-esclava para que sus beneficios sean máximos. Cuando además excluyen a casi el 90% de la población, pues obviamente necesitan que los pocos a los que se puede extraer más riqueza, obviamente, digamos, lo hagan con salarios muy bajos. Esto nos va a afectar lo que nos espera en los próximos años, una intensificación de la explotación de los trabajadores para aumentar sus beneficios a costa de los salarios, del empleo y las condiciones de vida. Y ya voy a ir cerrando, porque precisamente yo solamente quiero recordar que aquí ya hemos señalado en otras columnas que en esa disputa por la hegemonía, China va adelantando, acercándose a Estados Unidos en el terreno tecnológico, se disputan todos los espacios económicos, en el terreno comercial, el déficit comercial de Estados Unidos con China es impresionante. Por otra parte, disputan las áreas donde invierten. Y claro, todo esto, a su vez, decía, se traduce en un poder corporativo transnacional, en donde las grandes corporaciones son realmente los agentes de este dominio. Por supuesto, los ejércitos están detrás para garantizar esa situación. Y esto se ha traducido en una crisis política a nivel global. Lo estamos viendo. Esa confrontación entre, digamos, los trabajadores y la democracia por un lado y la élite con sus neofascismos neoliberales, que son sus nuevas tropas de asalto a nivel mundial, obviamente están generando una crisis política que se traduce en todo esto que conocemos, el lawfare, la fake news, los medios de comunicación controlados, un patriarcado recargado, y a su vez todo esto lleva a una democracia de mínimos. Han privatizado incluso el Estado y esto se traduce en conflictos políticos, geopolíticos, de los cual les dejo la palabra a Ale
para que desarrolle. Bueno, me parece que está muy bien explicado lo tuyo. Efectivamente, tenemos una crisis civilizatoria, como dijimos en aquel artículo, porque tenemos frentes por todos lados. Tenemos conflictos militares que pueden potencialmente generar un conflicto global muy serio. Aparte, tenemos el problema medioambiental, que es de primer orden. No podemos olvidar que este año hemos tenido, a pesar de la pandemia, más emisiones que el año pasado, hemos tenido un 5% de emisiones más y todos los incendios que ha habido en este 2021 han provocado 1.760 millones de toneladas de carbono, que para que nos hagamos una idea supone un 5% de las 36.400 toneladas de CO2 producidas en total en 2021. Hemos visto incendios devastadores en Turquía, en Argentina misma, en Grecia, en España, en Rusia, en Estados Unidos, en Australia, y aunque este año no ha sido tanta noticia como el año pasado, en 2020 el Amazonas también ha ardido. Aquí en España empezábamos con una de las peores tormentas de nieve que ha habido en la historia del país, la peor en 60 años, y hasta actualmente el hemisferio norte está sufriendo un enfriamiento muy duro que de hecho está repercutiendo en estos factores interconectados que también son el aumento de precios. Tenemos una crisis energética que además se potencia con conflictos regionales, como puede ser el gas que viene de Rusia, con los conflictos con Ucrania, con la OTAN. También tenemos el conflicto de Argelia en Marruecos, que casi nos deja sin gas a España. Entonces vivimos en una situación muy precaria en la que ese modelo en el que una parte del mundo vive muy mal gracias a que, una parte del mundo vive muy bien gracias a que otra parte del mundo vive muy mal, eso está empezando a descompensarse e incluso hasta los países capitalistas con un grado de vida aceptable se están viviendo auténticas penurias como colas del hambre, desempleo masivo, inflación. Entonces estamos viendo que los problemas son de muchos frentes. Yo quería hacer un hincapié en lo militar, por eso mismo que ha dicho Jorge, de que al final, más allá del corporativismo que representan los hegemones China y Estados Unidos, con la salvedad de que las empresas chinas, por lo menos casi prácticamente todas en su totalidad, un 50, un 60% de estas corporaciones son propiedad del Estado, aunque luego podríamos discutir qué clase de modelo de Estado es China, pero eso se daría para otro programa. Más allá de eso, lo que estamos viendo es que efectivamente hay un conflicto muy grande militar. Hemos visto como, por ejemplo, este año Australia, Reino Unido y Estados Unidos forzaban la alianza AUKUS. Hemos visto por primera vez cómo la geopolítica militar por primera vez se trasladó desde Europa, cosa que pasaba hasta ahora, desde la Guerra Fría, al Océano Índico. Y como siempre, la cuestión militar en una invasión, en un mundo globalizado, está en el mar, en la Armada Naval, en el aire y en el espacio. Es que hay una noticia que ha salido hace unos días muy preocupante, realmente increíble, porque supera los límites de la física, y es que China ha puesto en órbita una lanzadera de misiles nucleares espacial capaz de sortear cualquier bloqueo de sistemas balísticos de otros países, lo cual destruye lo que se conocía como la política de destrucción mutua asegurada, que es, bueno, yo te destruyo nuclearmente y vos me destruís a mí. Entonces, estamos viendo que China está a la cabecera. Incluso un ex jefe del Pentágono decía hace unos meses que China ya ha ganado la guerra contra Estados Unidos y que en 15 años la derrota estadounidense estará completamente consumada. Cuanto a esto, también vemos que en Rusia hay un conflicto que ya dura 7 años, que es el de Donbass con Ucrania. Ucrania se ha convertido de ser un país de la órbita postsoviética rusófila a convertirse en un aliado de la OTAN, además de un partido de un país filofascista. Y entonces aquí estamos viendo que podría darse una potencial guerra europea. De hecho, hasta hace apenas ayer firmaban un acuerdo de no guerra, Europa, la OTAN y Rusia, un acuerdo de mínimos, porque claro, lo que no va a dejar Rusia es que la sigan arrinconando, de que pueda tener una guerra con Turquía y Azerbaiyán en la frontera sur,
de que puede tener un conflicto con Estados Unidos en el Ártico, que no olvidemos esto, que Rusia también es uno de los países más contaminantes del mundo y además este país está construyendo una ruta por el Ártico que además hace unos días ha propuesto que sea la alternativa al canal de Suez y eso, junto con el efecto del cambio climático, acelerará más todavía el deshielo del Ártico, el aumento de temperatura será mayor y los desastres ambientales proseguirán. Entonces estamos en un momento muy complicado en el que además tenemos una crisis sanitaria que no tiene vistos de resolverse fácilmente, ya que el modelo capitalista impide la equitativa redistribución de las vacunas y un modelo que priorice la salud sobre lo económico. Por lo tanto, en 2023 seguiremos teniendo pandemia, seguiremos teniendo variantes y seguiremos teniendo un continente como África en el que en muchos países no se supera ni el 2% de vacunación. Por lo tanto, continuará la mutación. A todo esto sumamos que tenemos una crisis económica, tenemos la crisis de los contenedores, que ahora están carísimos, ha encarecido el comercio, tenemos la crisis energética, como he dicho, tenemos también un récord de deuda. 2021 a 2020 es el año en el que más ha crecido la deuda global de la historia después de la Guerra Mundial. Tenemos 226 billones de deuda, que eso es una bomba de relojería que puede estallar en cualquier momento, y también la amenaza de una potencial nueva crisis del petróleo, porque se estima que el barril no podría bajar de los $110 hasta 2023. Aparte, tenemos las crisis de los microchips y de otros materiales muy necesarios para el día a día. Entonces vemos un escenario muy complejo en el que vamos a necesitar la conciencia de toda la ciudadanía, porque nos acercamos en un punto límite en muchas cuestiones. Me alegro que rescataras, Ale, lo de la deuda, porque evidentemente ha sido una misión gorda de mi parte, porque efectivamente es un tema crucial, y te repito, menos mal que agradezco que lo hayas salvado, ¿no? Porque claro, estamos hablando de algo que precisamente cumple un papel centralísimo en la extracción de plusvalía a nivel mundial. Es decir, es la vía por la cual el centro capitalista, digamos, por un lado, digamos, extrae de la periferia fundamentalmente, extrae la riqueza que por otra parte se genera en esos países. Me refiero sobre todo a las multinacionales que operan ahí. Hay que recordar que lo hemos señalado también en otro programa, que, digamos, en las balanzas de pago de los países dominados, periféricos, como Argentina, como los de América Latina, uno de los principales, o el principal componente de desequilibrio de la cuenta corriente, son las rentas extranjeras a la inversión extranjera, incluso la inversión directa, a la productiva. Y a su vez, a eso se suma el de la extracción de recursos para pagar la deuda, los intereses y el capital. Argentina, por ejemplo, y América Latina en los 70 estuvieron pagando en torno a un 6% del PIB durante muchísimos años exclusivamente para pagar la deuda. Y ahora nos enfrentamos a una situación similar. Por lo tanto, creo que esta cuestión es absolutamente central. Y retomo lo que dijiste, Alejandro, y digamos que se entronca con la cuestión de lo que hablábamos al principio de los sindicatos, la importancia que tiene la organización de los trabajadores, que somos la amplia mayoría de la humanidad, la importancia que tiene no solo la organización sindical, por supuesto, en donde yo creo que debe haber unidad, una unidad en la lucha que decía siempre Tosco, no una unidad para pactar el silencio frente a la ofensiva patronal, como hacen en muchos lugares del mundo las burocracias sindicales, sino una unidad en la lucha para defender los derechos. Y por otra parte, una organización política. No debemos olvidar que al fin y al cabo estas transformaciones no vienen por lo que le pidan los trabajadores a los gobiernos, sino lo que los trabajadores, las trabajadoras, seamos capaces de conseguir a través de nuestra lucha. Y en ese sentido, pues yo creo que un poco cierro lo que me corresponde a mi parte y le dejo la palabra a Alejandro para que cierre la suya, digamos, la clave está en que seamos inteligentes, que seamos capaces de coordinarnos a nivel mundial, que así como todos somos conscientes de que lo que está pasando en Chile en estos momentos, que ha sido un triunfo contra el fascismo, que lo que luego vendrá en el proceso constituyente será muy importante,
que a su vez hay varias elecciones que se juegan en América Latina donde felizmente se están recuperando gobiernos progresistas, pero también hay que empujar a esos gobiernos progresistas para que trasciendan las meras, digamos, políticas asistencialistas para atender a los más pobres sin transformar la economía y la sociedad, pensando que hay un capitalismo, como por ahí parece que lo cree, por ejemplo, el presidente argentino, hay un capitalismo posible para la periferia en donde podría haber bienestar. Es una ilusión imposible. Y por lo tanto, digamos, creo que esta reflexión es con la que me quedo yo de la unidad en la lucha. Me gustaría que Alejandro después haga Sí, sí, una... unidad en la lucha frente al Estado y frente a gobiernos que sean diametralmente opuestas a este sistema. Tenemos que tener un cambio político, social y económico radical, porque ya no depende solamente de las ideologías, sino de la continuidad de la vida en este planeta y de la continuidad de una vida digna, si es que ya hay millones de personas que no viven una vida digna. No quería olvidar que seguimos teniendo un montón de guerras, de genocidios, incluso en este 2021, en Etiopía, en Yemen. Tenemos muchas guerras y la mayor desigualdad y el mayor conflicto imperialista solamente nos va a llevar a más desastres. Efectivamente, como dice Néstor, muchas veces tenemos que recuperar el Estado-nación como último bastión salvaguarda, un Estado-nación que defienda los derechos de los trabajadores, no un nacionalismo barato, sino la patria entendida como la patria de los trabajadores. Tenemos que embarcarnos en un proyecto global de cambio, porque en este mundo globalizado las cosas desde solo nuestro punto de vista no las vamos a cambiar, y eso es lo que intentamos aquí hablar un poco en este programa siempre, de una vida más trascendental, una perspectiva más amplia, e igual que ellos, la derecha, hacen alianzas internacionales importantísimas, como vemos con Bolsonaro con Vox, Trump con Vox, que la ultraderecha crece al mismo tiempo que tenemos algunos éxitos como puede ser el de Boric en Chile o el de Castillo en Perú, y eso va a ser muy bueno en el marco regional, a ver si se puede recuperar el Mercosur y se puede hacer un poco de presión contra los gobiernos de derecha y de extrema derecha en Latinoamérica. Pero a su vez el mundo está muy descompensado y por una vez tenemos unos pocos logros, pero por otra parte tenemos unas muy grandes amenazas. Por eso creo, y cierro en 30 segundos, que lo que has dicho, digo, porque cuando dices de enfrentar al Estado represivo capitalista, porque creo que Efectivamente. durante un periodo de transición hasta a una sociedad distinta, pues sí que tenemos que contar con el Estado, que aquí hemos defendido, en el sentido de que en última instancia el Estado es el Estado de la clase dominante, pues tendremos que conseguir durante un periodo de transición que el Estado sea un Estado democrático, digamos obviamente en donde los trabajadores, que son la amplia mayoría, seamos los que fijemos las reglas y no al revés, que estamos sometidas a esas reglas de opresión y explotación. Así que me gustaría ahora que en realidad sea Néstor el que cierre. No, de eso es de lo que hablamos y ustedes han contribuido por distintas vías. Yo hablo del Estado-Nación y si vos me pedís una síntesis, la unidad tiene que ser contra el neoliberalismo. Algunos me plantean contra el capitalismo. Bueno, pero por lo menos la unidad de los trabajadores contra el neoliberalismo, cosa que nos ha costado mucho y creo que la realidad nos ha ido llevando a ese enfrentamiento. Y creo que las ideas que ustedes aportan semana a semana y que seguramente recrearemos en el año 2022 nos servirán en esa línea. Por eso la gran articulación, el valor de este programa ha sido poder encontrarnos desde distintos lugares del mundo para plantear el mismo tema. Y esto también es un aporte a la unidad. Alejandro Fonseca, muchas gracias. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Jorge, Bueno, hasta el un año que abrazo viene grande. y por un mundo que obviamente eliminemos el orden neoliberal, pero avancemos hacia un mundo postcapitalista, porque el resto del capitalismo en todas sus versiones también nos lleva a la destrucción. No es posible, no es compatible, como decimos, el capitalismo con la vida. Pero estoy de acuerdo que en esto tenemos que ir consiguiendo unidades, bueno, obviamente partiendo de los mínimos hasta conseguir objetivos de más calado. Así que un gran abrazo, querido Néstor, y nos seguimos manteniendo en contacto por Seguramente. todas estas cuestiones, pero en todo caso, espero que nos volvamos a reencontrar aquí todos, todas, en el 2022 en la radio.
Lo mismo digo. Un gran abrazo. Un gran y de abrazo. nuevo, muchas gracias por todo lo que has hecho por sostener este programa. Y a los oyentes también. Gracias siempre por Por escucharnos. supuesto, a los oyentes y oyentas. Escuchen como el la audio de la gente oyente que habla de ustedes también. Bueno, nos estamos yendo de aquí, un de abrazo salir grande. por arriba. Chau, chau. A Un los abrazo. Un abrazo Fonseca. por los calcaños. Y nos vamos al laberinto con Bueno. los calcaños. Carlitos. Abrazo a todos.